Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, es jueves 3 de octubre, bienvenidos a Primer Click. El impulso del estímulo en China pierde fuerza en los mercados, el dólar y el petróleo avanzan con la mirada puesta en Medio Oriente, Wall Street sigue concentrado en la salud del mercado laboral y ha llegado oficialmente la fiebre por la inteligencia artificial. Hay un ambiente de incertidumbre, quizás también algo de agotamiento en los mercados. Lo que vemos a esta hora es una sesión donde predominan las caídas y la atención de los inversionistas se divide entre las cifras laborales que van llegando de a poco en Estados Unidos, las expectativas de recortes de tasas de interés de grandes bancos centrales y también lo que está pasando en Medio Oriente. Se registra en estos momentos un alza importante del petróleo. Vemos que tanto el barril de WTI como el Brent suben más de 2%. En el caso del crudo Brent ya supera los $75 por barril. El WTI avanza hacia los $72. Hay mucha especulación en torno a cómo va a responder Israel al ataque con misiles lanzado por Irán contra Tel Aviv. Algunos analistas apuntan que Irán ha quedado vulnerable, ha quedado en una posición de desventaja después de esta campaña de descabezamiento que ha seguido Israel contra las agrupaciones terroristas de Hezbollah y Hamas, que antes Irán había utilizado como proxies en su conflicto con Israel. Estas organizaciones han quedado debilitadas, es más, Israel continúa en su campaña contra Hezbollah, habría realizado operaciones también en Siria, nuevos bombardeos en Beirut, y una de las teorías es que Israel va a aprovechar lo que se ve como una posición más débil de Irán para atacar importantes puntos de su infraestructura energética, poniendo en riesgo el suministro petrolero. Un mayor conflicto, un escalamiento de la violencia en la zona también podría generar incertidumbre en torno a la seguridad del suministro que llegue desde otros países de Medio Oriente. Se cree, sin embargo, que la OPEP podría responder a un alza abrupta del precio del petróleo, aumentando las cuotas de producción, pero hay que recordar que la OPEP ha venido batallando precisamente contra la caída del precio del petróleo. Así que tampoco hay que apostar por una acción muy rápida si es que llega a haber un salto en el precio. Además del petróleo, la atención del mercado está también en el dólar. Esta mañana vemos que la divisa estadounidense, su índice global, sube ya 0,20%. El dólar se ubica en su mayor nivel en 6 semanas. Uno de los principales puntos en los escenarios base de los bancos de inversión es que el dólar se debilitaría después de que la Fed comenzara el recorte de tasas de interés ante las expectativas de una Fed en un sesgo más expansivo, pero esta baja del dólar parece ser de corta vida. Nuevamente juega un papel de refugio para los inversionistas ante la incertidumbre, pero también se ve impulsado por la reacción de otras monedas que componen el índice. Una de ellas es el yen y la otra es la libra esterlina. Ambas monedas retroceden con fuerza esta mañana por noticias relacionadas a sus bancos centrales. En el caso de Reino Unido, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que el emisor podría acelerar los recortes de tasas de interés si la inflación seguía bajando, que es precisamente algo que está proyectando el mercado, así que sus declaraciones se entendieron como un mensaje de que están por venir más recortes de tasas. En Japón hubo más bien una sorpresa en la dirección contraria. El nuevo primer ministro Shigeru Ueshiba sorprendió al adoptar un tono más bien expansivo. Tras su elección, el yen tuvo un salto porque se consideraba que Ueshiba respaldaba la política de alzas de tasas en que se había embarcado el Banco de Japón. Sin embargo, esta mañana el primer ministro advirtió que el emisor no debería acelerar, no debería apurarse en elevar las tasas, algo que sorprendió al mercado y llevó a una caída del yen.
por cierto, con ello un impulso al Nikkei, que es el mercado que se desacopla de la tendencia que estamos viendo esta mañana. El Nikkei subió casi 2% en una sesión que fue más bien negativa en Asia. No solo en esa región, de hecho, vemos que incluso el impulso que había inyectado las noticias o las promesas de estímulo fiscal en China retrocede. Las acciones chinas en Hong Kong cayeron 1,47%. Vemos que las pérdidas se extienden a Europa, donde el stock 600 cae ya 0,65% y las pérdidas han ido creciendo con el paso de las horas. Los futuros de Wall Street también se alinean con pérdidas. Los futuros del Nasdaq caen 0,53%. Destaca la caída de Tesla, que ya pierde casi 2% antes de la apertura. Las acciones de la empresa de Elon Musk cayeron ayer casi 4% después de decepcionar con su reporte de ventas trimestrales. El S&P 500 también anota una pérdida antes de la apertura, 0,42%, y la caída es algo menor en el Dow Jones, está más bien en torno a 0,32%. Wall Street sigue atento a las señales que llegan desde el mercado laboral. En los últimos días, la encuesta de aperturas de empleo, ayer la encuesta privada ADP de creación de empleo privado, ambos reportes presentaron una imagen de un mercado laboral todavía en expansión. Quizás el ritmo de contrataciones se ha desacelerado, pero no se ven señales de una contracción del mercado del empleo, de grandes despidos. Hoy tendremos el reporte semanal de subsidios por desempleo. El mercado está apostando a que veremos un alza moderada desde la semana anterior. La cifra que está en mente de los analistas es 220,000 nuevas solicitudes. Sería una ligera alza desde las 218,000 anteriores. Pero es el reporte de mañana con la tasa de desempleo, con la creación de empleo no agrícola y también con posibles revisiones a las cifras de creación de empleo de meses anteriores, lo que mantiene la atención del mercado. La agenda para hoy no trae otros eventos económicos importantes y esto también facilita que pongamos la atención en noticias de empresas. Ayer fue el día de Nike, de Tesla, hoy es el día de la inteligencia artificial. OpenAI, la creadora de ChatGPT, cierra una ronda de financiamiento que lleva a su valoración a $157,000 millones, convirtiéndola en una de las startups más valiosas. Y vemos que esta noticia llega acompañada de otros reportes como el de Nvidia, que asegura que hay una fuerte demanda por sus nuevos procesadores de alta capacidad. El CEO de Nvidia asegura que la demanda es, cito entre comillas, de locura. Y no es el único que está utilizando estos términos superlativos para describir lo que está pasando en la industria de la inteligencia artificial. The Wall Street Journal recoge las declaraciones que hizo hoy Masayoshi Son, el CEO de SoftBank, uno de los inversionistas que participó en la ronda de financiamiento de OpenAI. En una conferencia realizada por SoftBank, Son aseguró que la fiebre del oro por la inteligencia artificial ha comenzado y que ganará el que avance más rápido. El ejecutivo e inversionista aseguró además que en muy pocos años la inteligencia artificial tendrá habilidades que imitan el nivel de las capacidades humanas. Un ejemplo, dijo Son, es que esta mañana, antes de la conferencia, le preguntó a ChatGPT o1, el último modelo de ChatGPT que lanzó OpenAI, le preguntó cómo podía multiplicar por 10 una inversión inicial de 10 millones de yenes y que ChatGPT se demoró solo 75 segundos en darle la respuesta. Eso sí, no compartió cuál fue la estrategia sugerida por ChatGPT. Es una anécdota, pero nos da la indicación de la fiebre que se está generando en torno a OpenAI. Algunos analistas más escépticos advierten que comienza a tener ese tono de las conversaciones, de los anuncios, de las promesas que se escuchaban en torno a la burbuja.com. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula su edición de hoy con la propuesta que hace la Asociación de AFP para mejorar las pensiones. Es un conjunto de propuestas que el gremio asegura, si se aplicaran, podrían más que duplicar las pensiones en régimen.
Otro titular destaca que el presupuesto 2025 presentado por el gobierno incrementa en más de 20.000 personas la dotación máxima del sector público en 2025. Y finalmente en la portada también se destaca el resultado de la última encuesta CEP, que presenta una imagen de los chilenos que siguen viendo un país estancado, que evalúan mal el estallido social y que no saben por quién votar. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.